Bienvenidos a esta segunda parte de logaritmos. Continuaremos con lo que vimos en el video anterior, en el cual vimos cómo transitar de una expresión exponencial a una expresión logarítmica. Quedamos que el logaritmo es el exponente, que el argumento es la potencia y tenemos la base. Entonces quedaron como actividad extra realizar los ejercicios de color rojo, transitar de la expresión logarítmica a la expresión exponencial y de la exponencial a la logarítmica. Bien, entonces aquí en la tabla puedes verificar si los resultados que obtuviste fueron los adecuados. Caso contrario, recuerda volver a modificar tu actividad. Continuando entonces, tenemos dos tipos de logaritmos. Los primeros, llamados de base neperiana y Burgi, conocidos también como logaritmos naturales. Estos tuvieron lugar en el año de 1614, como habrás estudiado en el video anterior que tuviste como tarea. Bien, el símbolo para los logaritmos neperianos es LN. No escribimos la base damos de hecho que es la base E. Cuando tú veas el símbolo LN significa que es logaritmo natural y que su base es E, que aproximamos el valor de Euler a 2.7182. De tal modo que pudiésemos encontrar el logaritmo natural de 20.085. Recuerda que aquí está implícita la base, aunque no lo escribimos. Decimos que el logaritmo natural de 20.085 es igual a 3. Si transitamos de la expresión logarítmica a la expresión exponencial, obtenemos que es la base E, que está siendo elevada al cubo. Recuerda que este valor E hace referencia al valor de Euler, que lo aproximamos a 2.7182. Y decimos que E al cubo es igual a 20.085. Del mismo modo, cuando en la notación exponencial nosotros vemos por default la base E elevado a la 1 es igual a 2.7182. Recuerda que es un número irracional, pero que nosotros lo aproximamos. Esta propiedad la estudiamos el semestre pasado en nuestro curso de álgebra. Bien, para transitar de esta expresión exponencial a la expresión logarítmica, siempre que veamos base E, diremos que es el logaritmo natural del argumento 2.7182 igual a 1. Recuerda que cuando resolvemos el logaritmo lo que encontramos es el exponente. Y así transitaremos de un modo a otro. Por ejemplo, el logaritmo natural de 100 igual a 4.6051. En su notación exponencial diremos que es el valor de E elevado a la 4.6051, que es igual al valor de 100. Estas notaciones las practicamos en el video anterior, repito. E elevado a la menos 0.04 es igual a 0.9607. De tal modo que el logaritmo natural de 0.9607 es igual a menos 0.04. Repito entonces, siempre que hablemos de un logaritmo natural, no indicamos la base, puesto que conocemos que ya es de base E, no lo escribimos. Hablemos ahora de otro tipo de logaritmos, los logaritmos Briggs o de base vulgar. Estos logaritmos son de base 10. Igual que en el caso de logaritmos naturales, no escribimos la base a la cual está haciendo referencia. En otros ejemplos vimos cuando las bases eran diferentes y escribíamos o indicábamos la base del logaritmo que estuviésemos trabajando. En este caso, siempre los logaritmos Briggs van a hacer referencia a bases 10. Por ejemplo, en la expresión exponencial 10 a la 0 es igual a 1, escrito en su expresión logarítmica, diríamos que es el logaritmo base 10. Recuerda, no escribimos la base, pero damos por hecho que aquí existe un 10. Logaritmo base 10 de 1 igual a 0, porque si 10 lo elevamos a la 0, obtenemos el argumento 1. 10 al cubo igual a 1000. Al transitar en su forma logarítmica, diríamos entonces que es el logaritmo
de base 10 de 1000 igual al exponente 3. Recuerda que el logaritmo es un exponente. Transitemos ahora de la forma logarítmica a la forma exponencial. El logaritmo base 10 de 0.1 es igual a menos 1. En su forma exponencial diríamos que es 10 a la menos 1 igual a 0.1. Recuerda que es el 1 que está dividido en 10 partes. Logaritmo de 0.001. Recuerda, la base es 10, por eso no la escribimos. La base 10 no la escribimos, pero sabemos que es base 10. Logaritmo base 10 de 0.001 igual a menos 3. En su forma exponencial diremos que es 10 a la menos 3 igual a 0.001. Cuando trabajamos otro tipo de logaritmos, otro tipo de base, diferente a base 10, podemos convertirlo en base 10 también. Tomando en cuenta el argumento, diríamos que el logaritmo base b de n es igual al logaritmo base 10 de n sobre el logaritmo base 10 de b. Por ejemplo, en la expresión logaritmo base 2 de 8, para convertirlo a base 10 diríamos que es el logaritmo base 10 de 8 entre el logaritmo base 10 de 2. Considera que este valor lo hemos reescrito en esta posición. No indicamos la base. Logaritmo base 4 de 256 será igual al logaritmo base 10 de 256 entre el logaritmo base 10 de 4. Como puedes tomar aquí en consideración, tomamos la base del logaritmo planteado como el denominador. Logaritmo base 5 de 125 es igual al logaritmo de 125 sobre el logaritmo base 10 de 5 igual al valor 3. Es otra forma de obtener también los logaritmos. Los logaritmos los trabajamos o los desarrollamos de acuerdo a tres propiedades. La primera propiedad es el logaritmo de un producto. Cuando tenemos un argumento que se está multiplicando, podemos hacer una separación respetando la expresión logaritmo y la base, separando los argumentos a través de una suma. El logaritmo de un cociente. Logaritmo base b de un cociente, igual podemos separar los argumentos a través de una resta, respetando la base del logaritmo inicial. Sería entonces el logaritmo del numerador menos el logaritmo base b del denominador. Y nuestra tercera regla o propiedad del logaritmo es el logaritmo de una potencia. Siempre que tenemos el logaritmo base b de un argumento que esté elevado a una potencia, diremos que es igual al exponente por el logaritmo base b del argumento. En este caso, también estaríamos aplicando las propiedades de los exponentes que debes de tener en todo momento presente, como se indicó en el video anterior. Siempre que estemos trabajando con un exponente fraccionario, podemos también aplicar la misma propiedad, solo que recuerda que los exponentes fraccionarios implican expresiones radicales. Estas propiedades las vas a escribir en una ficha de trabajo y las vas a tener presente durante la siguiente actividad. Vamos a desarrollar expresiones logarítmicas utilizando las propiedades de los logaritmos. Repito, estas propiedades las debes de tener presente. Bien, iniciemos con el siguiente ejemplo. Tenemos el logaritmo base 10. Recuérdense que es base 10 porque aquí no está escrito algún otro valor. Es el logaritmo base 10 del binomio x menos 4 que está elevado al cuadrado sobre 3. Para desarrollar estas expresiones, esta expresión está contraída o abreviada, entonces requerimos desarrollarla. Identificamos en nuestras propiedades de los logaritmos qué forma tiene. Vemos que principalmente es un
cociente. Así que iniciaremos aplicando la regla o la propiedad de un cociente, donde nos dice que será el logaritmo base b del numerador menos el logaritmo base b del denominador, de tal modo que ahora nuestra expresión es logaritmo base 10 de la diferencia x menos 4 elevado al cuadrado menos el logaritmo de 3. Recuerda que en todo momento respetamos el logaritmo y la base planteada en un principio. Bien, nuevamente, no hemos terminado de desarrollar, puesto que aún tenemos un exponente aquí indicado. Por lo tanto, nos fijamos cuál de las tres propiedades nos ayudan a desarrollar nuestra expresión. Resulta que tenemos el logaritmo de una potencia. El logaritmo de una potencia nos indica que el exponente puede bajar multiplicando al logaritmo base b del argumento. Por lo tanto, este exponente 2, que corresponde a n, lo colocaremos multiplicando. Diremos entonces que es 2 por el logaritmo de x menos 4 menos el logaritmo de 3. Ahora hemos terminado de desarrollar la expresión, puesto que ya no tenemos operaciones o términos de multiplicación, de cociente o de exponente. Entonces podremos afirmar que la expresión logaritmo x menos 4 elevado al cuadrado sobre 3 está desarrollada como 2 veces el logaritmo de x menos 4 menos el logaritmo de 3. Recuerda que no indicamos la base porque esta es base 10. En la expresión logaritmo base 10 del cociente de x cuadrada y sobre z cúbica, nuevamente revisamos, es un cociente, corresponde entonces a nuestra propiedad número 2. Tendremos entonces el logaritmo base b del numerador menos logaritmo base b del denominador. De tal modo que nuestra expresión ahora es logaritmo base 10 de x cuadrada por y menos logaritmo de z cúbica. Nuevamente, no hemos terminado de desarrollar, puesto que aún tenemos exponentes en nuestros argumentos. Cuando nosotros tenemos exponentes en nuestros argumentos o tenemos expresiones que aún están multiplicando o dividiendo, en el argumento aún no terminamos el desarrollo. Bien, podemos observar entonces que tenemos un argumento que aún está multiplicando. Como está multiplicando, entonces podemos utilizar nuestra propiedad número 1, que es el logaritmo de un producto, para poder desarrollarla. Nos dice que sería el logaritmo base b del primer factor del argumento más el logaritmo base b del segundo factor del argumento. De tal manera que obtenemos en la expresión logaritmo base b de x cuadrada más logaritmo base 10 de y menos logaritmo base 10 de z cúbica. Bien, aún no terminamos el desarrollo, aún tenemos una expresión en el argumento que tiene exponente. Por lo tanto, vamos a utilizar el logaritmo de una potencia, donde recuerda que la potencia, el exponente, va a pasar multiplicando al logaritmo. Entonces lo anteponemos al logaritmo. Diremos entonces que es 2 veces el logaritmo de x más el logaritmo de y, menos 3 veces el logaritmo de z. Así hemos aplicado nuestra propiedad número 3. Ya no tenemos en el argumento expresiones que estén multiplicando o dividiendo o con alguna elevación, con algún exponente, entonces implica que hemos terminado el desarrollo de la expresión logarítmica. Concluimos entonces que el logaritmo base 10 del cociente de x cuadrada y sobre z cúbica equivale en su forma desarrollada a 2 veces el logaritmo base 10 de x más el logaritmo base 10 de y menos 3 veces el logaritmo base 10 de z. Siguiente ejemplo, tenemos un logaritmo base b de un producto. En el argumento estamos trabajando un producto. Entonces,
equivale a nuestra propiedad número 1, donde nos dice que será el logaritmo base b del primer factor del argumento más el logaritmo base b del segundo factor del argumento. Por lo tanto, tendremos que es el logaritmo base b de x más el logaritmo base b de la raíz cúbica de y cuadrada. Aquí es muy importante recordar que cuando nosotros estamos trabajando con una forma radical, podemos pasarla a su forma exponencial con exponente fraccionario de acuerdo a nuestra propiedad algebraica. Entonces diremos que el logaritmo base b de x más el logaritmo base b de y a la 2 tercios. Ahora ya se parece un poquito más familiar. Bien, nuevamente vemos en el argumento de multiplicaciones o divisiones. No, pero en mi segundo término tengo un exponente. Por lo tanto, tendré que aplicar la propiedad número 3, la propiedad de una potencia, donde este exponente debo de anteponerlo al logaritmo como un factor. Entonces diremos que nuestra expresión es logaritmo base b de x más 2 tercios del logaritmo base b de y. Podemos entonces afirmar que el logaritmo base de b de x por la raíz cúbica de y cuadrada en su forma desarrollada equivale al logaritmo base b de x más 2 tercios del logaritmo base b de y. Continuemos. Logaritmo base 2 de la raíz cuadrada de x quinta sobre x más 4. Bien, aquí recuerda que toda forma radical se puede expresar en su forma exponencial, que corresponde entonces a un exponente fraccionario. Diremos entonces que equivale al logaritmo base 2 del cociente x quinta sobre x más 4 elevado al exponente 1 medio. Vemos que la operación principal es una elevación. Por lo tanto, lo primero que aplicaremos será nuestra propiedad número 3. Este exponente habremos de anteponerlo al logaritmo. Diremos entonces que equivale a 1 medio del logaritmo de base 2 del cociente x quinta sobre x más 4. Bien, continuemos entonces en el desarrollo. Ahora resulta que podemos aquí visualizar que en el argumento tenemos un cociente. Al ser un cociente, entonces corresponde a nuestra propiedad número 2, donde expandiremos el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Pero como este valor de 1 medio, recuerda que está multiplicando a toda la función logarítmica, vamos a toda la expresión logarítmica, vamos a colocar un símbolo de agrupación, que en este caso usaré un corchete. 1 medio que multiplica al logaritmo base 2 de x quinta menos el logaritmo base 2 del argumento x más 4. Aquí como tenemos en el argumento una adición, entonces usamos también un símbolo de agrupación para indicar que x más 4 es el argumento del logaritmo base 2. Continuando entonces, resulta que tenemos aquí aún un exponente. En este segundo término no tenemos una propiedad para separar sumas o restas en los argumentos. Recuerda, solo es cuando multiplican, cuando dividen o cuando el argumento está elevado a un exponente. Entonces, en el segundo término hemos concluido, pero en el primer término aún tenemos un exponente. Por lo tanto, tendremos que aplicar la propiedad número 3, que corresponde al logaritmo de una potencia. Bien, aplicando entonces la propiedad, este exponente 5 lo antepondremos a la expresión logaritmo base 2. Tendremos entonces que es 1 medio que multiplica a 5 por el logaritmo base 2 de x menos el logaritmo base 2 de x más 4. Bien, podemos observar también que este 1 medio va a afectar a ambos términos, es decir, que tendremos que multiplicar a este primer término
y también tendremos que multiplicar a 1/2 por este segundo término, de tal modo que ahora nuestra expresión será 5/2 del logaritmo base 2 de x menos 1/2 del logaritmo base 2 de x más 4. Recuerda que aquí, aunque no lo vemos, tenemos un número 1, por eso es 1/2 por 1, 1/2. Bien, en el argumento nuevamente revisamos, ya no tengo una expresión de multiplicación, de división o de elevación. Vemos en el segundo término, igual, ya no tengo un argumento de multiplicación, de división o de elevación. Por lo tanto, he terminado de desarrollar la expresión. Puedo afirmar entonces que el logaritmo base 2 de la raíz cuadrada de x quinta sobre x más 4 en su notación desarrollada equivale a 5/2 del logaritmo base 2 de x menos 1/2 del logaritmo base 2 de x más 4. Bien. Ahora es tu momento de practicar. Utilizando las propiedades de los logaritmos, desarrolla los ejercicios siguientes. Recuerda que primero debes visualizar cuál es la operación principal e identificar cuál de las propiedades vistas en esta sesión se puede utilizar para lograr el desarrollo. Vas a resolver de manera escalonada y finalmente vas a condensar tu resultado, como lo hicimos en los ejercicios anteriores. No olvides agregarlos a tu libreta de evidencias y entregarlo a tu profesor.